Antioquía, año 260 después de Cristo. Un platero llamado Marco lleva 30 años trabajando con metales y conoce la plata por su peso, su color, su sonido y su valor real. Esa mañana recibe 8 denarios, moneda del Imperio Romano en esa época, por una semana de trabajo especializado. Las monedas tienen el tamaño correcto, el sello del emperador y el brillo de siempre, pero algo no encaja. Se sienten más ligeras, se sienten baratas. Marco muerde una y confirma lo que sospechaba. Por fuera es plata, pero por dentro es metal común. Camina al mercado y ve otra señal del problema. El trigo que el año pasado costaba 2 monedas, ahora cuesta 8. Nadie discute el precio. Nadie se sorprende. Los comerciantes lo saben, los clientes lo saben, todos lo saben. Cada mes llegan más monedas del Imperio Romano, pero cada mes esas monedas alcanzan para comprar menos. El dinero circula, pero pierde valor. En su taller, escondido bajo el suelo, Marco guarda un frasco con denarios antiguos acuñados décadas atrás. Monedas con mayor contenido de plata, monedas que suenan distinto al caer, monedas que todavía conservan valor real. Esas no las gasta, las guarda porque entiende algo muy simple. El imperio está reduciendo la cantidad de plata en las monedas y, sin decirlo, está haciendo que el dinero de la gente valga menos. Marco no conoce palabras como inflación o devaluación. No conoce a los funcionarios del tesoro ni a los consejeros del emperador, pero entiende lo que pasa porque lo ve en los precios y lo siente en las monedas. El poder del imperio sigue en pie, pero su dinero ya no vale lo mismo. Este platero no existió, pero su historia representa a miles de personas reales que vivieron lo mismo. Confiaron en la moneda oficial del imperio más poderoso del mundo, mientras ese mismo imperio hacía que su dinero perdiera valor poco a poco. He revisado registros históricos, datos numismáticos, papiros del Egipto romano y precios documentados del trigo, el vino y la mano de obra durante 3 siglos. Lo que Roma le hizo a su moneda y lo que eso terminó haciendo a su gente no es lo que la mayoría imagina. Cuando terminemos este análisis, entenderás exactamente cómo ocurrió, quiénes lograron proteger su riqueza, qué activos conservaron su valor y cómo reconocer las señales que aparecen antes de que el poder admita que hay un problema. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video y qué hora es en este momento para ti. Me gusta ver cómo estas historias conectan a personas de todo el mundo. Suscríbete al canal si quieres entender cómo las decisiones del pasado siguen influyendo en tu bolsillo hoy. Aquí conectamos historia, economía y realidad. Roma en el siglo I después de Cristo era, para los estándares del mundo antiguo, algo extraordinario. Una sola moneda, el denario de plata, circulaba desde Britania hasta Egipto. Un mercader podía recorrer puertos, ciudades y rutas comerciales durante meses pagando alimentos, alojamiento y mercancías con las mismas monedas. Bajo el reinado de Augusto, el denario había sido restaurado a casi un 98% de plata y se convirtió en la moneda más confiable del mundo conocido. Durante casi 300 años, Roma mantuvo una moneda que era exactamente lo que afirmaba ser. Un denario podía pesarse, morderse o fundirse, y la plata seguía allí. Esa estabilidad permitió que surgiera una red comercial que unía provincias lejanas, facilitó contratos escritos que dependían de valores estables y sostuvo la confianza de los soldados que recibían su paga en esas monedas. Con el tiempo, comenzaron a acumularse presiones cada vez más difíciles de sostener. El imperio enfrentaba guerras en varios frentes, mantenía un ejército cada vez más numeroso, y los emperadores competían por la lealtad del pueblo mediante gastos públicos, donativos y espectáculos. El problema era que el imperio ya no se expandía como antes, y los botines de nuevas conquistas dejaron de cubrir los costos. La solución elegida fue silenciosa y difícil de percibir: recaudar monedas en impuestos, fundirlas, mezclar la plata con más cobre, acuñar nuevas piezas con el mismo valor oficial y utilizarlas para pagar deudas y salarios. El proceso comenzó con Nerón en el año 64, después del gran incendio de Roma. El contenido de plata del denario pasó de casi puro a alrededor de un 90%. Para la mayoría de las personas el cambio resultaba casi imperceptible. Las monedas se veían iguales, llevaban el mismo retrato imperial y se aceptaban con el mismo valor. Sin embargo, los cambistas que pesaban monedas a diario lo notaron. Los mercaderes que manejaban grandes volúmenes también, incluso las tribus germánicas fuera de la frontera, empezaron a pedir denarios antiguos como forma de pago, señal de que comprendían que no todas las monedas valían lo mismo. Una vez que el contenido de plata empezó a reducirse, el proceso se volvió cada vez más frecuente. Cada emperador encontraba un motivo convincente para continuar: financiar campañas, enfrentar epidemias, reforzar fronteras o sostener la estabilidad política. Cada reducción individual parecía pequeña y justificable, pero sumadas durante décadas transformaron por completo la moneda del imperio.
Hacia la época de Septimio Severo, alrededor del año 200, el denario contenía cerca de la mitad de la plata original. Para la década del 260, apenas quedaba una fracción mínima, menos de un 5%. El punto clave es que los precios no reaccionaron de inmediato cuando comenzó la reducción del metal. El efecto tardaba años en manifestarse, a veces más de una década. Esa demora hacía que la medida resultara políticamente conveniente. Un emperador obtenía recursos inmediatos, mientras las consecuencias aparecían mucho después. Los registros del Egipto romano muestran el resultado con claridad. Una medida de trigo que costaba 6 dracmas en el siglo I terminó costando alrededor de 200 dracmas hacia el año 276. Un aumento de precios de más de 30 veces en poco más de 2 siglos. Luego llegó el siglo III. Lo ocurrido entre los años 235 y 284 después de Cristo se conoce como la crisis del siglo III, un periodo marcado por inestabilidad política, presión fiscal constante y un deterioro progresivo de la confianza en las instituciones imperiales. En esos 50 años, más de 50 hombres distintos reclamaron el título de emperador. Muchos eran generales proclamados por sus propias tropas tras una victoria o un levantamiento local, y muchos terminaron asesinados por esas mismas tropas cuando surgía un rival con más dinero, más promesas o mayor capacidad de pago. El reinado promedio duraba menos de 2 años, lo que impedía cualquier política duradera, y obligaba a cada nuevo gobernante a resolver urgencias inmediatas antes de poder pensar en reformas. Cada emperador que ascendía al poder enfrentaba el mismo problema. Debía asegurar la lealtad del ejército desde el primer momento. Los soldados esperaban un pago extraordinario, una recompensa que confirmara que el nuevo emperador tenía recursos para sostener su gobierno. Sin ese pago inicial, la fidelidad de las legiones se volvía incierta y el riesgo de conspiración aumentaba. Para reunir ese dinero con rapidez, los gobernantes recurrieron a un método que ya conocían: reducir el contenido de plata en las monedas. En apenas una generación, el denario pasó de contener cerca de la mitad de plata a tener solo una fracción mínima, una transformación que alteró profundamente su capacidad de conservar valor. Durante el reinado de Galieno, en la década del 260, muchas monedas eran en realidad piezas de bronce cubiertas por una capa superficial de plata que desaparecía tras pocas semanas de uso cotidiano. Hacia el año 268, el contenido de plata se había reducido a una cantidad casi simbólica, cercana a medio punto porcentual. La moneda conservaba su nombre y su valor oficial, pero el metal que debía respaldarla casi había desaparecido. En ese punto, la diferencia entre el valor escrito y el valor real resultaba evidente para comerciantes, cambistas y soldados. Los efectos económicos dejaron de ser lentos y se volvieron visibles en periodos más cortos. En algunas regiones del imperio, los precios se multiplicaron varias veces en una sola generación. El salario de los soldados perdía poder de compra con rapidez, lo que los llevaba a exigir pagos mayores. Para cubrir esas demandas, el gobierno emitía nuevas monedas con aún menos plata, lo que elevaba nuevamente los precios. Cada intento de compensar el problema lo agravaba, creando un ciclo en el que la pérdida de valor de la moneda y el aumento de los precios se impulsaban mutuamente hasta que el dinero dejó de inspirar confianza. En las provincias, la reacción fue progresiva pero clara. Muchos mercaderes comenzaron a rechazar las monedas imperiales más recientes y preferían piezas antiguas con mayor contenido de plata. Otros exigían pagos en oro, y en zonas rurales el intercambio directo de bienes volvió a ser frecuente. La red comercial que durante siglos había conectado provincias distantes empezó a debilitarse. Los viajes se volvieron más riesgosos, el transporte de mercancías disminuyó y el comercio a larga distancia perdió su papel central. La economía que había sostenido la Pax Romana se fragmentó lentamente, sustituyéndose por sistemas locales más pequeños, con menos movilidad y menos especialización. Las señales de este deterioro podían observarse mucho antes del momento más crítico. El contenido de plata rara vez se recuperaba, y cada emperador que prometía reformas terminaba recurriendo a la misma estrategia cuando aumentaban las necesidades del Estado. La tendencia se volvía visible para cualquiera que comparara monedas de distintos años, revisara precios con cierta memoria o analizara cuánto podían comprar sus ahorros con el paso del tiempo. El cambio no ocurrió de un día para otro, sino a lo largo de décadas en las que el valor se deslizaba lentamente fuera de la moneda. El platero Marco, observando las monedas recientes y comparándolas con las antiguas que guardaba bajo el suelo de su taller, ya estaba percibiendo esa señal. Sabía que algo se alteraba en el sistema, que el dinero que recibía no representaba lo mismo que antes. Comprendía el problema en términos prácticos, aunque todavía no supiera cómo actuar frente a él.
El análisis forense de la crisis monetaria romana permite observar con claridad qué tipos de riqueza lograron sobrevivir y cuáles se desvanecieron cuando la moneda dejó de cumplir su función básica. Lo que sobrevivió fue, en primer lugar, la tierra productiva bajo control directo. Cuando las redes comerciales empezaron a fallar y el denario perdió credibilidad, el alimento se convirtió en la unidad más segura de valor. El propietario que podía cultivar trigo, aceitunas o uvas en su propia finca, procesar esos productos con su propia mano de obra y distribuirlos en un radio cercano, conservaba autonomía económica. Su riqueza no dependía de la moneda ni del comercio distante, sino de su capacidad de producir bienes esenciales. Los registros históricos muestran que, durante la crisis del siglo III, muchos grandes terratenientes de las provincias occidentales redujeron gradualmente su participación en mercados lejanos y orientaron sus haciendas hacia la autosuficiencia y el intercambio local. El cambio no surgió de una doctrina económica, sino de la necesidad práctica de sobrevivir en un sistema monetario inestable. También sobrevivió el oro físico y la plata de alta pureza, mantenida fuera del circuito oficial. La élite romana entendió con rapidez que las monedas no valían lo mismo, aunque llevaran el mismo nombre. Cuando circulaban piezas antiguas con alto contenido de plata junto a monedas nuevas con menos metal valioso, la gente tendía a guardar las mejores y gastar las peores. Con el paso del tiempo, los denarios más antiguos desaparecieron de la circulación cotidiana porque eran retenidos como reserva de valor, mientras las monedas recientes dominaban el comercio diario. El oro siguió un camino distinto. Al ser alterado con menor frecuencia que la plata, conservó su capacidad de medir riqueza en un entorno donde el denario se debilitaba cada vez más. Para mediados del siglo III, muchas transacciones importantes se calculaban en oro, aun cuando el pago se realizara con otras monedas. Bajo Augusto, una moneda de oro equivalía a unas 25 de plata. En la década del 260, la proporción se había disparado hasta cerca de 1000 a 1. Quienes conservaron oro pudieron mantener su poder adquisitivo. Quienes mantuvieron grandes cantidades de denarios vieron cómo sus ahorros compraban cada vez menos. También sobrevivieron las habilidades prácticas y las relaciones comunitarias cercanas. A medida que el comercio de larga distancia se reducía, la vida económica se replegaba hacia lo local. El agricultor capaz de producir alimentos, el artesano que reparaba herramientas, el constructor que levantaba muros, el médico que trataba enfermedades, o el herrero que fabricaba piezas útiles, tenían un valor inmediato que no dependía del estado de la moneda. En muchas regiones del imperio, las comunidades que resistieron mejor la crisis fueron aquellas que conservaron redes locales activas. Allí se intercambiaban bienes, se organizaba trabajo colectivo y se mantenían registros de deuda basados en relaciones personales y confianza mutua, más que en monedas emitidas por el poder imperial. En ese contexto, la economía seguía funcionando, aunque lo hiciera en una escala menor y más cercana. Lo que desapareció fue, en primer lugar, el ahorro en efectivo guardado en denarios. El cambio puede medirse con una simple comparación. Un ciudadano romano, que alrededor del año 150 guardaba 100 denarios, poseía monedas con una alta proporción de plata, cercanas a 3/4 partes de metal valioso. Esas monedas representaban trabajo acumulado, capacidad de compra futura y una reserva frente a tiempos difíciles. Sin embargo, un ciudadano que conservó esa misma cantidad de monedas hasta el año 270 seguía teniendo 100 denarios en apariencia, pero el metal valioso en su interior se había reducido a una fracción mínima. La cifra escrita en la moneda era la misma, pero su capacidad de compra había sido erosionada lentamente durante generaciones. El resultado fue una transferencia de riqueza desde quienes confiaban en guardar dinero hacia el aparato estatal que emitía monedas cada vez más débiles. El proceso ocurrió de forma gradual, casi imperceptible año a año, lo que dificultó que la mayoría de las personas comprendiera lo que estaba sucediendo hasta que el daño ya era irreversible. También se deterioró el comercio urbano que dependía de la red económica imperial. Las grandes ciudades romanas funcionaban como centros de intercambio que requerían 3 condiciones básicas: rutas seguras, moneda confiable y un flujo constante de mercancías desde provincias lejanas. Cuando esas condiciones empezaron a fallar, las ciudades dejaron de ser lugares de oportunidad y se volvieron espacios vulnerables. Las caravanas disminuyeron, los barcos llegaron con menos frecuencia y los precios se volvieron impredecibles. En ese contexto, la población urbana comenzó a reducirse. Muchas familias abandonaron los centros comerciales y buscaron refugio en el campo, donde al menos podían producir alimento o integrarse a comunidades agrícolas que ofrecían mayor estabilidad. Este desplazamiento transformó la estructura social del imperio y debilitó aún más los mercados urbanos que habían sostenido su prosperidad. También perdió valor todo contrato financiero denominado en denarios. Durante siglos, acuerdos de pago, préstamos y obligaciones legales se habían establecido en esa moneda.
bajo la suposición de que su contenido metálico garantizaba estabilidad. A medida que el denario se debilitaba, esas promesas comenzaron a vaciarse de significado real. Una deuda pactada décadas atrás podía pagarse con monedas que conservaban apenas una fracción del valor original. El Estado seguía reconociendo el valor oficial de la moneda, y las cifras escritas en los contratos seguían cumpliéndose en términos formales, pero el poder adquisitivo que esas cifras representaban se había reducido de forma drástica. Así, compromisos que habían sido considerados seguros se transformaron en acuerdos desequilibrados, donde el cumplimiento legal coexistía con una pérdida económica sustancial para quien recibía el pago. La experiencia romana no pertenece solo a Roma. El proceso que se observa en su moneda ha aparecido en distintas sociedades cada vez que el dinero dejó de estar vinculado a un valor tangible y el poder político enfrentó gastos que superaban sus ingresos. El mecanismo tiende a repetirse con una lógica casi predecible. El gobierno acumula costos que no puede cubrir mediante impuestos ordinarios ni mediante nuevos recursos productivos. Aumentar los tributos de forma directa genera resistencia y riesgo político. En ese contexto, la expansión de la moneda se presenta como la salida menos visible. La primera expansión suele pasar desapercibida. La segunda empieza a notarse en sectores concretos. Y, cuando la mayoría de la población percibe el cambio en los precios, la política ya lleva años integrada en el funcionamiento del sistema. El denario romano había sido durante siglos la moneda de referencia del mundo mediterráneo. Comerciantes, soldados y funcionarios confiaban en él porque su contenido metálico garantizaba estabilidad. Durante cerca de 300 años, esa estabilidad se sostuvo con una disciplina notable. El cambio comenzó cuando las presiones fiscales se acumularon y la estructura política dejó de poder sostener esa disciplina. El contenido de plata empezó a reducirse lentamente. El primer recorte parecía pequeño, una fracción del metal original. Con el tiempo, las reducciones sucesivas transformaron la moneda hasta que casi todo el metal valioso había desaparecido. El proceso completo se extendió a lo largo de aproximadamente 2 siglos. Pero la pérdida de confianza final ocurrió mucho más rápido, concentrada en apenas una generación. Cuando la moneda dejó de cumplir su función, lo que surgió no fue una reforma ordenada ni un reemplazo inmediato del sistema financiero. Lo que se produjo fue una reorganización gradual de la sociedad alrededor de las estructuras que habían permanecido funcionales durante la crisis. Las comunidades se apoyaron en la producción local, en la tierra cultivable, en redes personales de intercambio y en metales que conservaban valor independiente de la autoridad imperial. El dinero emitido por el poder central dejó de ser el eje del sistema económico, y la vida material comenzó a sostenerse sobre elementos que habían sobrevivido precisamente porque no dependían de esa moneda. El registro histórico de la crisis romana permite identificar con bastante claridad qué formas de riqueza lograron mantenerse a lo largo del deterioro monetario. No se trata de teorías posteriores, sino de patrones observables en los documentos, en los precios y en la evolución de las estructuras sociales del imperio. La primera lección fue la importancia de la tierra productiva o de la capacidad directa de producir alimento. La diferencia clave no estaba en poseer tierras como inversión financiera, sino en controlar una fuente real de producción que pudiera sostener a una familia, a trabajadores y a una comunidad cercana. Cuando la moneda empezó a perder valor y las redes comerciales se volvieron inestables, la capacidad de producir trigo, aceite, vino o ganado dejó de ser un activo más y pasó a ser el centro de la estabilidad económica. Los propietarios que sobrevivieron con mayor solidez a la crisis del siglo III fueron aquellos que redujeron su dependencia de mercados lejanos antes de que estos fallaran. En lugar de orientar sus haciendas hacia la exportación, comenzaron a priorizar la autosuficiencia y el intercambio regional. La adaptación no consistió en abandonar la producción, sino en cambiar su destino. Quienes ajustaron su estrategia con antelación lograron mantener continuidad económica incluso cuando la moneda imperial dejó de ser confiable. La segunda lección proviene del comportamiento de los metales preciosos. El oro físico y la plata de alta pureza mantuvieron su función como reserva de valor siempre que estuvieran bajo control directo de sus propietarios. La diferencia fundamental estaba entre poseer el metal y depender de promesas relacionadas con él. En la práctica romana, quienes conservaron riqueza tangible fueron aquellos que acumulaban monedas antiguas con mayor contenido de metal mientras utilizaban las nuevas, debilitadas, para el comercio diario. Este comportamiento surgió de la observación cotidiana, no de una teoría formal. Las personas percibían qué monedas sonaban distinto, cuáles pesaban más y cuáles conservaban mejor su aceptación en los intercambios importantes. El oro, por su parte,
Conservó su valor porque su escasez física limitaba la capacidad del poder político para alterarlo con rapidez. Mientras la moneda de plata se deterioraba, el oro se convirtió en una referencia estable para medir riqueza, y su posesión directa ofrecía una protección que los instrumentos monetarios oficiales ya no podían garantizar. En ese contexto, la riqueza que logró mantenerse fue aquella ligada a realidades físicas y productivas, no a denominaciones monetarias. La tierra que producía alimento, el metal que conservaba su pureza y las redes locales que permitían intercambiar bienes concretos formaron la base sobre la cual algunas familias atravesaron el período de inestabilidad con mayor seguridad que otras. Otra forma de riqueza que demostró resistencia durante la crisis romana fue la habilidad práctica con valor inmediato en el entorno cercano. En un sistema monetario inestable, el prestigio social o el saldo acumulado perdían relevancia frente a la utilidad concreta. El médico capaz de tratar enfermedades, el molinero que transformaba grano en harina, el cantero que levantaba muros o el agricultor que producía alimentos representaban una seguridad que la moneda ya no ofrecía. Su valor no dependía de cifras escritas ni de la confianza en una institución lejana, sino de la necesidad constante de su trabajo. A medida que el comercio distante se reducía y las ciudades perdían actividad, estas habilidades adquirieron mayor importancia. Quienes poseían conocimientos prácticos podían integrarse con facilidad a economías locales, intercambiar servicios por bienes y mantener un nivel básico de estabilidad material. En ese contexto, el valor personal dejó de medirse en dinero y pasó a medirse en capacidad productiva y utilidad directa. También resultaron decisivas las relaciones comunitarias construidas antes de que la crisis obligara a depender de ellas. Las regiones que resistieron con mayor estabilidad no fueron necesariamente las más ricas en términos monetarios, sino aquellas que contaban con redes locales funcionales. Allí existían vínculos entre familias, acuerdos informales de cooperación y estructuras productivas capaces de sostener la vida cotidiana sin depender por completo de mercados lejanos. Cuando el comercio de larga distancia se debilitó y la moneda perdió credibilidad, esas comunidades pudieron reorganizar su economía alrededor de lo que ya conocían y confiaban. El intercambio de bienes, el apoyo mutuo en el trabajo agrícola y la organización local de recursos permitieron mantener continuidad donde otras regiones experimentaron rupturas más profundas. Las zonas completamente dependientes del sistema imperial, en cambio, sufrieron con mayor intensidad porque carecían de una base local sobre la cual reconstruir su actividad económica. Lo que resulta llamativo al observar este conjunto de factores es lo que no aparece en él. Ninguno de los elementos que preservaron estabilidad dependía de que la moneda imperial continuara siendo fuerte. Durante siglos, el denario había funcionado como referencia económica en gran parte del mundo mediterráneo. Comerciantes, funcionarios y soldados habían confiado en él porque su contenido metálico le otorgaba una base tangible. Esa confianza se mantuvo durante generaciones, lo que llevó a muchos a asumir que la moneda seguiría cumpliendo ese papel de manera indefinida. Sin embargo, cuando las presiones fiscales superaron la capacidad del sistema para sostener su disciplina, esa estabilidad comenzó a desmoronarse. El cambio fue gradual al principio, lo suficientemente lento como para que muchos no percibieran su alcance. Con el paso de las décadas, la pérdida de valor se hizo evidente en los precios, en los contratos y en la circulación diaria del dinero. Aquellos que habían organizado su vida económica de modo que pudieran funcionar sin depender de la moneda imperial, lograron adaptarse con mayor facilidad. Quienes habían construido su seguridad sobre la suposición de que el denario conservaría su valor, se encontraron expuestos a una transformación que no podían controlar. Marco, el platero, aparece nuevamente al final de este recorrido. Han pasado 2 décadas desde aquella mañana en la que comparó monedas en el mercado. La crisis que entonces apenas comenzaba a notarse ahora forma parte del paisaje cotidiano. En ese tiempo, el trono imperial ha cambiado de manos varias veces y la estabilidad política se ha vuelto escasa. Las monedas que salen de la Casa de la Moneda ya apenas conservan rastro de plata. Son piezas de bronce cubiertas por una capa delgada que brilla durante un corto tiempo y luego se desgasta con el uso, dejando al descubierto el metal común. Marco ya no necesita morderlas para saberlo. El sonido, el peso y la apariencia le bastan para reconocer que la moneda que circula en su ciudad ya no cumple la función que tuvo en la época de sus padres. El taller de Marco sigue abierto. Las herramientas ocupan el mismo lugar, el fuego sigue encendido y los clientes continúan llegando, aunque el modo de pago ha cambiado. Parte del trabajo se compensa con grano, aceite o vino. En otras ocasiones recibe monedas antiguas, piezas más pesadas que reconoce al instante por su sonido y su color. Esas las acepta con atención y, cuando necesita usarlas, libera solo unas pocas. El resto permanece guardado bajo el suelo de su taller, donde el metal conserva el valor que la moneda oficial ya no puede garantizar.
La adaptación de Marco no nació de un conocimiento académico ni de cálculos complejos. Surgió de la observación diaria. Durante años notó cómo cambiaban las monedas, cómo subían los precios y cómo se alteraban los intercambios. Respondió ajustando su forma de trabajar, fortaleciendo sus vínculos con agricultores cercanos y manteniendo su oficio activo en una economía cada vez más local. El dinero del imperio se debilitó hasta dejar de ser una referencia segura. El taller del platero, en cambio, continuó funcionando porque estaba sostenido por trabajo real, por relaciones directas y por recursos tangibles. Mientras la moneda oficial perdía credibilidad, el valor del trabajo manual y del intercambio cercano se mantuvo estable. La continuidad del taller no dependía de decretos imperiales ni de reformas monetarias, sino de la utilidad concreta de lo que producía y de la confianza construida con quienes lo rodeaban. La lección que deja esta historia no gira en torno a si una moneda puede deteriorarse. A lo largo del tiempo, cada civilización que ha enfrentado gastos crecientes y ha contado con la capacidad de alterar su dinero, ha terminado recurriendo a ese mecanismo. La cuestión central siempre ha sido otra. Si las personas logran ajustar su posición antes de que el cambio se vuelva evidente en su vida cotidiana. El momento decisivo rara vez coincide con el anuncio oficial. Suele comenzar mucho antes, cuando las monedas pesan un poco menos, los precios cambian lentamente y la diferencia solo resulta visible para quien presta atención. Roma no cayó en un solo día. Su moneda tampoco perdió valor de un golpe. El proceso fue lento, silencioso, casi imperceptible al principio, hasta que un día la confianza desapareció y con ella se desmoronó todo lo que dependía de ese sistema. La historia del Imperio Romano no es solo la historia de un poder que se extinguió, sino la de una advertencia que quedó registrada en monedas, precios y decisiones humanas. Quienes comprendieron las señales a tiempo, conservaron estabilidad. Quienes confiaron en que todo seguiría igual, descubrieron demasiado tarde que el mundo había cambiado. Si este análisis aportó claridad sobre cómo funcionan realmente los sistemas monetarios y por qué las grandes crisis dejan huellas que se repiten en distintas épocas, suscribirse ayuda a que este tipo de contenido siga creciendo y llegando a más personas interesadas en comprender la historia económica más allá de los relatos habituales. Compartir el video también permite que estas lecciones viajen más lejos, igual que las monedas romanas viajaron una vez por todo el Mediterráneo. Gracias por acompañar este recorrido histórico.